como hizo David delante de Dios. Yo danzaré y me gozaré delante de Shalom, un saludo muy cordial, una bienvenida para todos los que hoy nos acompañan aquí en la Keilah local del Ministerio Internacional Unidad de las Dos Varas. Estamos en la Keilah MNFesh, o como ustedes lo van a entender mejor, Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida. Es para nosotros muy grato volver a estar con ustedes, con los presentes y con ustedes que están en sus hogares, que nos están viendo en vivo por este canal de internet Justin TV. Y también dejamos un cordial saludo para los que luego posteriormente nos van a ver en el video, que va a quedar grabado en nuestra página www.latorasalva.yindo.com. Es pues para nosotros una alegría muy grande contar con ustedes desde sus hogares. Con nosotros Marcelo Espinosa para tratar hoy un tema muy importante que lo va a dar a conocer. Bienvenidos, hermanos, estamos muy felices por esta bendición, una semana más con ustedes, gracias a nuestro amado Padre Yahweh. El tema que vamos a tratar hoy es una continuación del tema de la semana anterior. Es un tanto irónico el tema, Marcelo, el título del programa de la semana anterior, porque se han dado muchos pensamientos y eventos que no son bíblicos, no son por ningún lado, no tienen fundamento bíblico, y ellos nos conducen a que la gente se confunda. Hay muchas teorías, muchas hasta predicciones, muchas cosas que se conjugan para que la gente se confunda, porque ese es el ministerio del error, justamente, que la gente no sepa, que la gente esté confundida. Nosotros les explicamos a nuestros hermanos la semana anterior lo que era la apostasía, y no porque sea nuestro punto de vista, sino que está plasmado en las escrituras, y lo demostramos recurriendo a la tecnología que en la actualidad nosotros podemos tener acceso desde nuestras casas. No necesitamos diezmar o recibir o recolectar diezmos para comprar un diccionario Strong. Y algo importante que también le podemos recordar es que ya no necesita ir a una biblioteca, lo puede hacer desde la comodidad de su hogar. Solo con el internet usted puede investigar todo lo que necesite. Qué fabulosa herramienta el diccionario Strong para poder hacer un análisis de las escrituras, y ese diccionario es secular, no es un diccionario inclinado precisamente para digamos, para lo que nosotros estamos afirmando, la verdad de la que hemos conocido por revelación y por estudio, sino que el diccionario Strong es una herramienta, un instrumento de consulta, pero más inclinado hacia la cristiandad. Pero sin embargo, desde ese instrumento nosotros podemos llegar a la raíz de las palabras usadas en la escritura, que son muy polémicas, por cierto, porque están mal traducidas. Sí, el diccionario de la Real Academia de la Lengua también es un instrumento muy valedero, porque con él estamos nosotros, podemos confrontar los dos diccionarios, y vamos a ver que si obtenemos la dirección web exacta de la Real Academia de la Lengua, nosotros podemos a través de esas páginas llegar a la raíz de la palabra y a ver el contexto, el origen, la raíz misma, si es que es en latín, en griego, y si es que es una palabra que está manifiesta en la Biblia. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua también consta que es de dónde es su proveniencia. Y Marcelo, habíamos hablado de que el fin del mundo no será en el 2012 por estas doctrinas, teologías de las profecías mayas. Y además, una cosa muy importante, hermanos, el Señor no guía su vida, no guía su plan a través de un calendario pagano solar, y que está confundido en el tiempo y en el espacio, porque el calendario gregoriano, que proviene del calendario juliano, es salido de la mismísima Babilonia. Por eso la cristiandad alaba el día del sol, el Sunday. Son cosas que están muy interrelacionadas, Marcelo. En otro programa hablaremos de todos estos detalles. Mientras que nosotros lo que estamos entendiendo, la verdad de las escrituras, que hemos regresado a la senda antigua, que practicamos los mandamientos, la Torá,
Aunque los que nos conocen, a los que les predicábamos antes de los púlpitos, sus dirigentes sobre todo, porque los creyentes ciertamente están confundidos porque se dejan creer de Llevar. lo que les dicen, Sí. ¿verdad? Se dejan de llevar de filosofías huecas. Ahí viene Dice la palabra que analizamos del programa anterior. Se dejan, cuando dice engañar, mirad que nadie os engañe, estaban hablando de la palabra planos, que es planeta, divagar, se dejan llevar, pueden estar sentados 20 años en la misma banca, si es que ese predicador sigue delante suyo diciéndole que la Torá está abolida, que el Señor tenga misericordia de usted, hermano. Por eso le estamos aquí. misericordia del creyente, pero misericordia del mentiroso que le está diciendo que no hay mandamientos y que no hay Torá. Lea lo que le dice en el libro de Timoteo, Shaul a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas, porque en lo que enseñas te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ya lo había dicho Yeshua en el libro de Mateo, en el capítulo 15. El ciego que guía al ciego, juntos irán al abismo. Y eso porque no estudian, eso porque no se preparan, eso porque lo único que les interesa es abrir la Biblia y decir un poco de barbaridades, filosofías huecas, como dice el mismo Shaul Pablo. Pero lo único que siempre recalcan es que hay que dar los diezmos, o poner una cancioncita o todo un segmento con disfrazando el momento de los diezmos, o haciendo, por ejemplo, hay congregaciones que se presentan en la televisión y ponen un número de teléfono y dicen llame ahora, pero ¿para qué? Para que la gente haga sus donaciones. Lo único que le interesa, Y le venden el agua del río Jordán. lo único que les interesa a los dirigentes cristianos es solamente el dinero. Son empresas transnacionales para recolectar fondos, es lo único que hacen. Sí, y mira que no lo estamos diciendo nosotros bajo nuestro punto de vista, o porque nosotros nacimos en esta doctrina, o porque es una doctrina que va por otro camino. No, es la doctrina del Señor y nosotros nacimos en la doctrina del error. A nosotros el Señor, por su misericordia y por el llamamiento a la senda antigua, reconocimos e hicimos arrepentimiento, que hasta el día de hoy, revisando inclusive nuestros apuntes en las Biblias, cuando andábamos en esos institutos provenientes de otro lado y dándonos libros como texto de consulta, el Chilán Balán y el Popul Vuh, que hablan de estos 2012, que es muy claro. Les hemos dicho muchas veces a los hermanos, tal vez muchos dirán, y no entiendo de eso, que siempre hablan Marcelo Pazmiño y Marcelo Espinosa. Les comunicamos que nosotros estábamos en una iglesia que decía que profetizaba, pero para que usted no se entere de todas las barbaridades con los dineros, con los fondos, y para que usted no se entere también como creyente de esta iglesia donde estamos nosotros, de todas las abominaciones, inclusive de orden sexual. Ellos le decían que usted solo puede consultar el Popul Vuh y el Chilán Balán, cosa que es abominable. Y otra cosa, que estábamos revisando nosotros nuestros apuntes y encontrábamos que una de las ordenanzas que se nos impartía era que no hagamos caso a las revelaciones del Espíritu Santo, sino al ministerio, porque si usted no le obedece al ministerio, que es más que el Espíritu Santo, y dice en el libro, en aquellas personas que nos conocen, en el libro de los pastores, dice en la página 60, en un libro de esas vacas sagradas como nos han entregado a nosotros, en la página 60, que está el hombre sobre el Espíritu Santo. Eso es una terrible patraña, una blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual nosotros estamos muy gozosos en el Señor de haber salido de ese lugar de error, y con un compromiso muy grande de enseñarle a usted la verdad. Yo estoy seguro de que ese lugar es el peor de todos los lugares que pueden existir en el mundo, porque ciertamente critican a todas las religiones, pero sin embargo son doctrinas, o se han inventado una doctrina con tintes narcisistas, egocentrista, que lo único que quieren es que todas las personas adoren a un ídolo, de carne y que hueso. todas las personas deliren por ese ídolo, y que todas las personas crean en las mentiras de ese ídolo, mentiras que ya no tienen fundamento, que ciertamente
Ahora le dicen a las personas para salvaguardar el negocio que tienen montado por medio de la palabra de fe, es decirles que no investiguen en internet. Claro, es que en internet hay una serie de escándalos de revistas y de publicaciones y de foros donde revelan muchas situaciones de toda la familia real de este lugar, y es posible que una persona que investigue en internet se va a encontrar con literaturas y se va a encontrar con las verdaderas traducciones de las escrituras, y entonces van a despertar a la verdad, y no le conviene que los clientes comiencen a dejar de diezmar, porque realmente, créame, que realmente son clientes, es la clientela. Es que los nombres de, si es que las personas ponen los nombres en los buscadores, en los motores de búsqueda de la internet, automáticamente va enlazado a un escándalo. Ya, ¿por qué estamos hablando nosotros de estas cosas, hermanos? Estamos hablando porque nosotros somos testigos de estas falsedades, somos testigos de la apostasía de la que hablamos la semana anterior y que está plasmado en Mateo 24. Yeshua HaMashiach, frente a todos sus discípulos, Yeshua, el Mesías, con sus discípulos, que no solo estaban 12, habíamos hablado que él les explicó cuál era la señal de los tiempos finales cuando ellos tuvieron esa inquietud, y además les explicó cuál era la apostasía. Pero esta Biblia, la Biblia Reina Valera 1960, y todas las Biblias que tienen su fundamento en el Textus Receptus de Erasmo de Demóstenes, no recogen ese pensamiento, como las que fueron traducidas a las lenguas vernáculas. Igual nosotros nos podemos dar cuenta de esto en el eSource. ¿Por qué? Porque ahí están todas las Biblias y tienen la clasificación del Strong, del diccionario Strong. Pero nosotros hemos ido a una herramienta muy importante también que tenemos aquí. Es una traducción bíblica del siglo III, que es la más cercana al original, y en ella no están muchos versos como la de la Trinidad, y los versos que se le aumentaron a Juan, y los 8 versos que se aumentaron a Marcos, no están. Entonces sí vemos que hay un error. La Biblia, a muchos hermanos que están en otras denominaciones le enseñaron que esto es santo, el cuerito que está por acá afuera, las hojas, eso no, hermano, es la palabra que está aquí. Por eso está sujeta a muchos errores. La palabra que está escrita por el Ruach HaKodesh, que inspiró a los profetas, esa es palabra de Dios. El Ruach HaKodesh, de los ejércitos. hay que explicarle a los hermanos, de pronto algún hermano está viendo en este momento que por primera vez nos escucha. El Ruach HaKodesh, del que acaba de hablar Marcelo Espinosa, es lo que a usted le dicen que es el Espíritu Santo. Se llama realmente Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de divinidad, el Espíritu que proviene del Eterno, el Espíritu que recibió Yeshua para ser ungido como el mensajero, como el Salvador. Ese es el Ruach HaKodesh. Ahora, antes de que Marcelo comience a leer estos versos, yo le quiero mostrar algo que dice Shaul en las Escrituras. A usted le dicen que no investigue, que crea todo lo que le dicen desde el púlpito. Yo le digo, mire este verso que dice Shaul, no me crea a mí, usted abra su Biblia y busque lo que dice en el libro de Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, Primera Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el versículo número 21, mire lo que dice Shaul, no me crea a mí, pero créele lo que dice Shaul, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces usted examine todo lo que le dicen, y si hay algo bueno, que yo estoy seguro que no hay, si hay algo bueno, reténgalo, pero examínelo, revise, indague, busque, no se deje convencer porque se está perdiendo su salvación. Sí, Marcelo, el discurso motivador, el discurso de ser una buena persona, ese discurso lo hemos oído inclusive a los Hare Krishnas, a los hindúes, no, seguidores de Mahatma Gandhi. Los budistas hacen milagros, pero sin Torah no hay salvación, sin Yeshua HaMashiach no hay salvación. Usted sí tiene que ser una buena persona porque eso dice Torah. Sí tiene que ser
una luz a las naciones en el momento en que tenga que serlo. Sí dice Torah. Pero viviendo en el mandamiento y amando a nuestro Yahshua HaMashiach, al Mesías, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Señor, viviendo así, de esa es la manera, esa es la forma de obtener salvación, caminar en el mandamiento. ¿Por qué nosotros hicimos esta introducción hablando aún de nuestras experiencias en el cristianismo? Porque somos testigos de esto, y también porque predicábamos las mentiras, pero nosotros nos ayudamos de las herramientas, obviamente del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para poder salir del engaño, quitarnos de esa cadena, Marcelo. Y vimos que la apostasía, como dijimos en el programa anterior, es la cristiandad, el que niega la Torah. Niega la Torah, no lo dijimos nosotros nada más, lo examinamos en la Biblia con el diccionario Strong. Vimos también que la señal de la venida de Yahshua, su segunda venida como rey, gobernante, como la figura de David, la señal en Mateo 24 está cuando se siente la abominación, cuando sucedan lo de la abominación desoladora. En Daniel dice que también lo nombra, y también en Tesalonicenses, que vamos a leer en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, existe un paralelismo exacto. También menciona que la abominación desoladora es la señal que el verano está cerca, dice Yahshua en su parábola. Es que recordemos y analicemos todo lo que vamos a ver hoy, que no van a suceder, no va a venir, como le dicen a usted, en una nube con propulsión a chorro, desde que se va a parar en el cielo, El Salvador. No es un rapto secreto. No, mire, tiene que haber sucesos, que la Biblia los narra, tiene que haber eventos que la Biblia los narra, y tiene que venir el anti-Torah. Ojo, anti-Torah. Va a venir el que se va a sentar en el trono del Supremo, haciéndose pasar por él, y ese es el que va a negar la Torah, el anti-Torah, no el anticristo. Eso es un error. Es el anti-Torah el que va a decir, como dicen ustedes hoy, que no existe Torah. Ese es el que va a venir a negar la Torah. Pero de eso dice, y va a argumentar, seguramente va a argumentar, pero la misericordia de nuestro Padre Yahweh es que todo lo tiene anticipado. Esa es la razón de nosotros de estarle explicando aquí, hermano, los eventos de este tiempo. Estamos a las puertas de la gran tribulación. Yo estimo personalmente de que no pasará de nuestra generación. Personalmente creo, esa es una apreciación personal. La escritura es clara, en reiteradas ocasiones muestra los eventos por las señales que están escritas y descritas en la escritura. Nosotros también hablamos que cuando se dice maldad en Mateo 24, que van a perseverar en la maldad, que muchos no van a aceptar, que van a seguir en la maldad. La maldad proviene de una palabra, la que fue pronunciada es la palabra anomos. La maldad es sin Torah, sin mandamiento, sin norma, sin ley. Esa es la palabra maldad, y eso es lo que está sucediendo desde el mismo Mesías. Claro, desde el mismo, ya es que eso sucedió. Acuérdate que de nuestro amado Mesías. Acuérdate que Saúl decía después de mi partida vendrán lobos rapaces que irán a torcer la doctrina, y es lo que sucedió y es lo que está sucediendo. Torcieron la doctrina. Pues que está explícito en lo que vamos a leer, los versos que a continuación tenemos de segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir de la misma manera verso por verso, y nos vamos a dar cuenta de que existe un paralelismo entre segunda de Tesalonicenses y Mateo 24. Sabemos que inicuo también es sin norma, porque inicuo es de una raíz, la G 459, que es ilegal, transgresor de la ley, sin norma. Entonces, cuando se escribió
las originales de las palabras que están transcritas en estas versiones, Yeshua dijo, vienen los sin norma. Y Pablo dijo, es necesario que acontezca la apostasía, que dijo, pararse fuera, que es la sedición. Los que están sin norma, los inicuos, es una sedición, es pararse enfrente de lo que está dicho. Entonces es una rebeldía, una sedición. Vamos a leer el verso 1. El verso 1 de 2 Tesalonicenses, sí. capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Estamos leyendo de la versión Reina Valera, ya fue restaurado los nombres, pero en ciertos momentos le vamos a nombrar Jesús o Cristo para hacer una relación, porque nuestro ministerio está dirigido a usted, hermano, que está recién conociendo el verdadero nombre. Nosotros estamos muy claros en que debemos pronunciar en nuestras oraciones Yahweh, Yeshua HaMashiach. Estamos claros que el Eterno, el Creador del cielo y la tierra, se llama Yahweh, no se llama Jehová. Ya en la nueva versión de la Reina Valera, que está restaurada, que ya está en Facebook, ya está publicada, ya está en nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. Si usted la lee, usted se da cuenta que restauraron el nombre. No es Jehová, es Yahweh, y no es Cristo, es Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre del Hijo de Yahweh. Ahora sí vamos a continuar. Sí, en el verso 1, bueno, les dice, con respecto a la venida de nuestro Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Esto nos hace pensar de que ha habido algún antecedente que tenía muchos hermanos confundidos en el tiempo de Pablo. Verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí quiero hacer una salvedad. Mire que le está diciendo, no se dejen mover de vuestro modo de pensar. ¿Qué estaban pensando? Es importante que usted sepa en este momento qué estaban pensando ellos, porque usted tiene que entender y tiene que darse cuenta que Shaul, al que usted llama Pablo, no le estaba predicando a usted porque usted no lo conocía. Pablo tampoco sabía que iban a inventarse las iglesias cristianas, porque en esta época que Pablo está hablando no existía ninguna iglesia cristiana, porque era la congregación israelita mesiánica. Él estaba predicando a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces le está diciendo del modo que están pensando en ese momento, no el modo que usted está pensando ahorita, porque usted está pensando en una religión que le han impuesto y que le están enseñando y que le están mintiendo. Entonces aquí le está hablando él de cómo están pensando en ese momento, porque a los de esa generación, a los de esa generación. Cuando habla de esa generación, eso quiero que esté claro. Eso es importante que se sí, es muy específico eso. Dice que no se dejen mover de su manera de pensar, de la doctrina, de la palabra verdadera. Esta Biblia ya no recoge muchas verdades, entonces, ¿cómo no me voy a dejar mover? ¿De qué no me voy a dejar mover? Del contexto verdadero, del original, de la palabra, que sí ya podemos en este tiempo nosotros recurrir, mirarla. Inclusive existen traducciones muy serias y comprometidas con Yahweh. Ya. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya está avisándoles de que les van a seducir. Aquí hay algo, sí. Otra cosa importante que acabas de mencionar en este verso. Mire, dice, no os conturbéis o no se dejen perturbar. Usemos esa palabra que es como un sinónimo, ¿no? No se dejen perturbar, ni de espíritu. Imagínense que a usted a cada rato le dicen allá que vino un espíritu, que le habla el espíritu, pero que ese espíritu le dice que siga adelante, que todo está bien. Pero resulta que usted no está cumpliendo los mandamientos. Resulta que usted está comiendo una comida inmunda, que le dicen que es rico ya, porque fue quitada el mandamiento de no comer la comida kadosh, la comida limpia delante de los ojos del Señor. Y ese mismo espíritu le está diciendo a usted que no celebre el Shabbat, que no guarde el Shabbat. Mientras que el mismo creador de los cielos y de la tierra, en Génesis, en su primer capítulo, dice que él que es el Todopoderoso, el que creó al mundo, que creó la vida, él reposó, él con todo el poder que tiene reposó. Y usted, que pues delante de los ojos de él no es nada, usted contradice lo que él dijo
y no lo hace porque se está dejando llevar. Pero usted le dice que va a ser salvo. Entonces mire, es importante este verso cuando Saúl dice que no se dejen perturbar ni por espíritu, ni por cartas, o sea, predicaciones mandadas desde un lugar para que todo el mundo las predique. Tiene que tener en cuenta todas las palabras. Así se analiza la Biblia, en el sentido real. Sí, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta Biblia dice el día del Señor, escatológicamente el día del Señor es la gran tribulación, o el tiempo de Jezreel. Es que su pastor, si lee Biblia, porque sé que en la cristiandad también, menos en el lugar donde estábamos, se saben todas estas cosas. Que ellos asumen que el día del Señor es cuando Él venga en las nubes. Eso es lo que ellos asumen. Sí, es el tiempo, todo es el tiempo de la gran tribulación. Pero empiezan los eventos. Tienen que empezar los eventos antes de la venida. Ya, es la palabra suntela. Suntela no es igual que la palabra telos, que significa fin de una era. Yo vi un ejemplo muy específico de esto. Decía de la cola de un perro, se refería. Alguien que estaba tratando de ser muy gráfico. La punta es blanca, esa es la palabra telos. Y toda la cola, o sea, todo ese lapso, esa dimensión, es la palabra suntela. Entonces, no era lo mismo que le decían en ese tiempo. Y también, o sea, se los grafico yo. Desde el tiempo final. Algo que te comprendí. Es el tiempo preparado para el fin. Es un lapso de tiempo, claro, que se preparan los eventos para que llegue el fin. A eso que se está refiriendo. Que tiene esa culminación grandiosa cuando Yeshua pone sus pies en el monte de los olivos y comienza el milenio para ganar Armagedón, como lo dice Pablo. Y dice también en el verso 3, dice, nadie os engañe. Aquí ya no está usando la palabra de Mateo 24, que era planos, cuando decía engañe. En este momento Pablo está usando la palabra exapatao, que es la G538, que quiere decir nadie os seduzca. Ya sabemos de dónde viene esa seducción, cuando dice Dios me dice, o tengo un pronto en donde Dios me habla. Date cuenta de algo que tiene relación en el verso 2, en el verso 3, cuando dice no se dejen perturbar, no se dejen seducir, ni por espíritu, ni por una carta, por una predicación. No se dejen seducir. Todo es bonito, lo que le dicen, lo que le cuentan, es bonito escucharlo, pero usted razone, ponga los pies sobre la tierra. Inclusive puede haber un milagro, pero sin Torah y sin la escritura, sin el respaldo de la doctrina verdadera, eso no proviene de Yahweh. No, pues milagro ya lo vemos desde el principio, porque recordemos que delante de Faraón y de Aarón, los siervos de Faraón, delante de Moisés y de Aarón, hicieron milagros. Pero ¿de qué nos podemos extrañar nosotros de que una persona le haga un milagro si de parte del diablo viene milagro? Y en Mateo 24, que leímos la semana anterior, dice que vendrán los ungidos y harán señales engañosas. Y este es un paralelo exacto. Miremos, nadie os seduzca o engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El día del Señor está hablando. No vendrá el día del Señor, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la séptima trompeta, de la venida del Señor, el descenso en el monte de los olivos, donde pone su pie en esta tierra. Yo tengo una pregunta aquí, Marcelo. Aquí dice, según tú estás explicando, que no va a venir Yeshua, sí, a tomar su reino en el tiempo milenial sin que antes suceda lo que dice aquí, la apostasía. Exacto. O sea, antes de eso no puede haber Yeshua, no puede haber, no va a venir. Porque venga por acá, aquí está, o por acá. Escondido. No es como que estuviera escondido, pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Manera. ¿Por qué? Porque aquí dice que primero tiene que haber estos eventos, ¿verdad? Vamos al versículo número... Sin que suceda la apostasía. Analicemos la palabra apostasía, Marcelo. Apostasía es de apost, lejos. Tasis, pararse. Es pararse lejos de la verdad. Es un acto de rebelión, y dice sedición, rebelión. Dice pararse lejos. Eso es apostasía. Es irse lejos de la Torá, del mandamiento.
no estamos hablando de una manera parcializada ni podemos inclinar la balanza, porque eso, ahora que conocemos la verdad, nuestro amado Padre no va a tener con nosotros toda la misericordia que quisiéramos, a pesar de que Él más es misericordioso que recto, si nosotros le mentimos. Y sabemos a quién le estamos predicando. No estamos predicándole a Jehová, que podemos venir y decir, Jehová me dijo. Estamos predicándole a nuestro amado Abacados, Santo Padre Yahweh. Ya, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición es un hombre. Viene la apostasía y luego hay dos señales. El lapso de la apostasía y luego el hijo de perdición, que es un hombre del que habló el profeta Daniel. Habla la escritura, el hijo de perdición, la bestia, el hijo de pecado, el hombre de pecado. Entonces, en el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Yahweh. Este es el momento donde suceden los eventos de la abominación desoladora, que viene a ser 3.5 años antes de la venida del Mesías. Entonces nosotros, cuando veamos la abominación desoladora, no es que vamos a estar esperando que venga en una nube. Si es que por la misericordia de Yahweh estamos con vida para esos eventos catastróficos de la gran tribulación, nosotros cuando veamos la abominación desoladora vamos a saber de que tenemos esperanza, porque solo faltarían 3.5 años para que venga nuestro amado Mesías a recogernos. Marcelo. Ya, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Yahweh, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Yahweh como Yahweh haciéndose pasar por Yahweh, por el enviado también, se dicen otras versiones. Sí, por el enviado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que va a engañar. No va a ser va a ser un gobernante, pero viene a hablar en el nombre de Dios, del Dios que sacó de la tierra de Egipto. Pero ¿qué va a decir de acuerdo al contexto? Él viene producto de una apostasía que concluye con el aparecimiento de la abominación desoladora, que es él mismo cometiendo este grave sacrilegio. Otras versiones llaman el grave sacrilegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Él es el que va a decir que ya no existe la Torá, que tenían razón, que como viene a un momento de tal crudeza de eventos, él aparecerá como un gobernante salvador, porque de todo, inclusive el día de la venida, que será un día de expiación, un 10 de Tishrei, a mitad de la tribulación, porque Yahweh no se maneja con el calendario del Papa, no se maneja con el calendario de la iglesia cristiana, ni Yahweh dice que se llama domingo un día de la semana, o Sunday, o el día del sol Invictus Mitra, de adoración babilónica. Él se guía por su calendario instaurado, calendario lunar, que tiene sentido. Entonces, él sabe, ya sabemos nosotros también, no somos ignorantes de esto. ¿Cuál es el error? ¿Por qué les estamos enseñando a nuestros hermanos? Es para que estén preparados cuando vengan estos eventos y no le cojan sentadito en una banca o en su oficina esperando a su Mesías, a su Cristo, y no viene por usted y vengan todos estos eventos tan catastróficos que inclusive desaparecerán las islas por eventos de celestiales, inclusive de caídas de astros y cosas por el estilo, que en el Apocalipsis están claramente explícitos. La palabra del Señor es inspirada por el mismo Ruach HaKodesh y todo tiene un enlace perfecto, porque es el mismo pensamiento de Mesías, el que transcribe todas estas cosas, el que les enseña, el que les muestra a sus profetas. A un profeta no le muestra. Un profeta, mejor dicho, un profeta que dice hablar por Yahweh y no conoce su nombre, no es profeta. No le tema, no le tenga miedo, no crea eso que acabamos nosotros de leer hace un momento, esos comunicados donde todo el que se opone al ministerio recibe castigo
Eso de es una Dios. mentira, eso es una forma de intimidar a la gente. Mire, dicen que el que se opone a ese fraudulento ministerio, a esos falsos profetas, abominables delante del Eterno, son abominables, son seres abominables, porque son personas que Intimidan. hacen caminar a otros seres en incumplimiento de los mandamientos, y eso es abominación delante del Eterno, delante de Yahweh. A esos seres que nosotros le dijimos que son mentirosos, porque primero se están sirviendo o están metiéndole la mano al bolsillo a las personas, pidiéndole diezmo, y ellos enriqueciéndose, viviendo muy cómodamente, teniendo muchas fortunas amasadas a costa Y de todos los muchas veces creyentes piensan que sufrimiento, no. de muchas veces el sufrimiento de los creyentes, porque hay personas que sufren, que no tienen muchas veces que darle de comer o cómo pagar colegio de sus hijos, pero ¿saben lo que le dicen? Le dicen que si comienza a sacar cuenta, a ver si le alcanza o no le alcanza para el diezmo, que están pecando, que mejor no dé porque lo hace sin fe y no va a prosperar. Eso es una mentira, es una forma de intimidar, es una forma de llegar a la intimidación sin que usted se dé cuenta, es una forma de timar a las personas. Esas personas que dicen ser profetas pero que no lo son, a nosotros seguramente nos han maldecido y nos han deseado la muerte de muchas cosas. Nosotros un día vamos a morir, porque pues somos seres humanos, Y porque estamos también en el tiempo tan y peligroso. porque para nosotros, como Pero morir decía, en Torah es bendición. pero para nosotros sepan que, como decía Saúl, para nosotros la muerte será ganancia, porque sí conocemos la verdad y estamos seguros que ya tenemos un espacio ganado, porque No, sí lo podemos es decir, difícil. sí lo podemos Es decir, difícil, porque a pesar de estar en este camino. ¿cómo no lo voy a decir si hay seres abominables que no cumplen mandamientos y venden salvación y ofrecen salvación? ¿Cómo no puedo decir yo que camino con Torah y que observo Torah y que amo al Eterno porque amo su palabra? ¿Cómo no poder decir que para mí la muerte va a ser ganancia? Claro, lo tengo que decir, porque algún día terminaré mi carrera y ojalá pueda decir, como decía Shaul, que he culminado la carrera, la buena batalla. Pero sepan que aquí estamos, que ni nos hemos divorciado de nuestras esposas, que ni nos está yendo mal, ni tenemos enfermedades, porque tenemos mucha salud, gracias al Eterno, y nos sentimos muy bien de haber dejado ese sitio de error y de predicar en contra de esos seres que dicen que tienen poder y que son respaldados delante del Señor, y nada de eso ha pasado. Y que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando ese verso es inventado en la Biblia. Ese verso es inventado. ¿Y cómo un profeta puede decir el bautismo será en el nombre de...? No puede hablar por Dios como él le conoce, cuando ese verso, si va a nuestra página muy humilde pero completa, hecha por nosotros, No, lo importante es que es verdadera. y ve ahí ese manuscrito donde no existe ese verso, ¿qué puede decir el profeta? Devolver los diezmos. Y a los hermanos sí les decimos de corazón, no diezme, hermano, no se sienta mal delante del Eterno, usted no le hace ningún favor a Yahweh de los ejércitos con su diezmo. Sírvase usted de ese diezmo, que hay una ordenanza para que usted lo canalice de la manera específica. Ayude a las viudas, a los necesitados. No se deje convencer que la fundación lo hará. No, porque no existe fundación. Existen un montón de casas a nombre de los parientes de la parentela, de los jeques, de estas vacas sagradas. Y todo está en internet. No tenga miedo, recurra, mire, confronte esa verdad. Usted no peca. ¿Por qué? Que tienen temor porque le dicen que Sí. si ellos descubren la verdad o si se ponen en contra de ellos, van a ser castigados. Eso es mentira. Y usted también no se va a quedar sin un lugar de adoración, porque si es que usted se da cuenta de estas cosas, así como a nosotros, le mostrará cuál es el camino para hacer. Usted no necesita ir a una iglesia de cristal o un palacio para sentir que está en un lugar escogido por Yahweh. No, porque se pueden congregar en En su familia, casa, a adorar. en su casa, donde antes nos decían a nosotros que si nos llevamos con un hermano, familia nuestra, que no vaya a la iglesia, o su padre o su madre, déjenlo a un lado. Primero es la iglesia. Y se llevaban todo el tiempo de trabajo, todo el sueldo del trabajo y toda
la esperanza de nuestro Te roban corazón. hasta la voluntad. Sí. Porque ya tú no actúas bajo voluntad, ni siquiera Cuando del yo salí- Eterno. Tú actúas bajo la voluntad del que está ahí al frente. Y conversando con personas que no iban al lugar, que desconocían, ellos notaban un cambio. Es cuando te miran que tú te has quitado esa cadena, empiezas a vivir una mini sociedad, y tu mundo empieza a centrar, a dar las vueltas en torno al púlpito. Eso es una falsedad, un error. Esa es la apostasía. Y usted por lo que eso, está usted no diciendo. comprende lo que hoy nosotros estamos transmitiendo. Y vamos por el versículo 5. número 5. Sí. Ya viene explicándoles Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de que no se dejen convencer, seducir. Les dice a los de esa generación en Tesalónica. La carta no era para ninguna de las 5,000 y pico de iglesias, era para los creyentes de Tesalónica, porque eso también es que esta carta es para mí. Es fundamental Sí. entender y trasladarse al tiempo, al momento, al escenario de los eventos, de lo que está aquí escrito. Es Para importante obtener el para que usted sepa qué es lo que se está enseñando. Claro, el contexto y qué tomo lo bueno y qué puede ser solo para ese tiempo. No puedo decir que toda la Torah no es para este tiempo, pero sí el mandamiento de los diezmos, porque eso es lo que le enseña. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya dice que no se deje engañar, que no vendrá la manifestación del hombre de pecado, un ser humano, probablemente sea de una de las 12 tribus, porque dice saldrá de los nuestros. Entonces, en el verso 5 dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En algún momento les debe haber referido, porque le habla con esa familiaridad, sino que les está refrescando, tan delicado este tema de que no se dejen mover, convencer. No te olvides que lo que pasa aquí en el versículo número 5, cuando él le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es porque ahora les está escribiendo. Él les está escribiendo, pero hubo un momento en que él estuvo con ellos y ya se los había enseñado, por eso les está recordando en esta carta. Sí, además, acuérdate que él dice el paralelismo con ese verso de Mateo 24 que les dice, acuérdense que les estoy prediciendo esto. Ya, en el verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que sea su debido tiempo se manifieste, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que lo detiene a que se manifieste, ¿qué? A que se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que lo detiene? Es el dominio entregado desde el pecado de Adán a Satán. Es la potestad que le fue dado. Claro. Que es lo que le dice en Lucas 4, a Satán, o el diablo como usted conoce, a Yeshua. Ahí le especifica, le dice que ha recibido potestad sobre los reinos de la tierra. Ya, en el verso 6, lo que lo detiene debido a que a su debido tiempo se manifiesta el hombre de pecado. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Le voy a leer de otra manera, como está en el diccionario Strong, o como le dijo Pablo a los tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de los que dicen que está derribada la Torá. Eso es el ministerio de la iniquidad, porque inicuo es impío, inicuo es sin Torá, Sin es un norma. anomo, no tiene normas. Ya, mira, yo me fui a averiguar la palabra misterio. La palabra misterio es la palabra en el diccionario Western Anabridge de 1925, la palabra misterio es musterión. Es un secreto revelado o un secreto que no es para un novato. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia cristiana? La iglesia cristiana que no está permitido para ellos, por sus dirigentes, ver la verdad. Ellos son no iniciados. Ellos son los que caen en este error de recibir esa palabra de que la Torah está derribada. Hermano, nosotros predicábamos todas esas cosas. Y cuando a usted le dicen que hemos vuelto nosotros a un camino
que ya está pasado, que Jesús derribó la Torá y que el apóstol Pablo le dice que puede servirse todos los alimentos. Cuando sucede eso, nosotros siempre nos acordamos de la manera como salimos a este camino de verdad. Fue por una misericordia muy grande de nuestro amado Padre Yahweh, y por eso le decimos que no estamos viendo cosas que no son. Simplemente profundizamos en el estudio para llegar a este conocimiento, porque también hubo la manifestación del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh. Veamos el verso 7 mismo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de los que dicen que no está la Torah. Solo hay quien al presente lo detenga. Es la potestad, al presente lo detenga. Era porque ya en ese tiempo estaba delante del trono de Yahweh acusando a sus hermanos, como dice Apocalipsis 12:10. Es que para Satán, hacerle- la autoridad es un evento de orden como legal, Claro. dentro de un marco legal. Hagamos una pequeña reseña, que ya el tiempo se nos acorta un poco. Una pequeña reseña. Si usted lee Job, el primer capítulo de Job, se va a dar cuenta que Hasatán o el diablo se presenta delante del Eterno a acusar. Acuérdese que acusaba a Job, ¿verdad? Y también dice en el libro de Lucas, en el capítulo número 4, que le dice Hasatán o el diablo a Yeshua, le dice que él ha recibido potestad sobre los reinos de este mundo. Y en Apocalipsis también habla de que es el acusador De los de los hermanos. Claro. O sea, él ha recibido potestad. Sí. Él ha recibido potestad, y sí lo dice el Eterno, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, si mal no recuerdo, habla acerca de que ese querubín protector, que era Hasatán, que era el diablo, el que usted conoce, entonces fue creado por el Eterno. Aquí yo hago un paréntesis, mira Marcelo, todo lo que tú estás explicando. Hasatán tiene el poder sobre los reinos de este mundo en este lapso, en esta era, en esta edad de los 6.000 años. Los que hacen política, Seúl también dice que es el Sí. príncipe de la potestad del aire. sí, los que hacen política están ya viviendo como que estuvieran en sus reinos. Esos que dicen que tienen que ser la luz a las naciones, que no lo serán porque este tiempo no es para ellos. Si es que fuera de otra manera, ¿cómo se podría decir que van a predicar el evangelio del reino? Porque eso es el reino, la nueva Claro, edad. es que claro, Es el otro, el reino, donde va a estar él atado, y ahí se habrá Shalom. Ese es el día de Shabbat. Claro, lo que tú me Lo que dices, estamos hoy día lo que celebrando. te sombra entiendo, profética. ahora te entiendo que lo que ellos están en este momento sirviendo es ese reino, pues. Porque Exacto. ellos dicen que ahora comienzan a tener partidos políticos que quieren ser la luz de este mundo, ser la luz del mundo, pero este mundo, está siendo dominado por el maligno, es príncipe de la potestad del aire, es el rey el que está reinando en Esa es este la apostasía. mundo. Esa es la apostasía. Y los que les están sirviendo en este momento, le están sirviendo a ese rey, no al reinado milenial, porque aún no empieza. El reinado milenial empieza después de los eventos que acaba de enseñarle aquí en este momento Marcelo, que están explícitas aquí en las escrituras. Y otra cosa que sacamos como conclusión de Mateo 24: nadie entra al trono de Yahweh antes de la gran tribulación, y punto, porque así lo dice aquí. Bueno, verso 7: porque ya está en acción el misterio de los anti-Torah, de los que dicen que está derribada. Solo hay quien al presente lo detiene, la potestad de Satanás, hasta que a su vez se ha quitado de en medio por Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles, acordémonos que en Daniel 10:13 y Daniel 10:21, Miguel y sus ángeles viene desde la época de Daniel combatiendo, y en Apocalipsis 12:7 sigue combatiendo, y en Apocalipsis 12:10 es lanzado lejos, y en la quinta trompeta es cuando se da ese evento. Lo figuró en la quinta trompeta, ¿por qué? Porque dice que es lanzado desde el cielo la estrella, Desde la el bestia trono, y sí. sus Que fue lanzado del trono del Eterno. Sí, entonces ahí es cuando viene con fuerza y recrudece el día de la abominación desoladora. Ese día va a ser lanzado desde el trono, de la autoridad que tenía delante el acusador de los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Son 3.5 años antes de la venida de Yeshua.
Sí sabemos, hermano. Cuando estemos en los eventos de la gran tribulación, nosotros, si somos atentos, vamos a saber cada evento. Vamos a lograr identificar, y usted no se va a dejar sellar la mano, ni se va a dejar poner una marca, o una cuenta, o una placa en la frente. Porque su frente, si Yahweh lo permite, estará sellada. Y si es que se somete al conocimiento desde hoy, desde el tiempo, la única oportunidad que está en su mano de conocer los eventos finales, si usted sabe que si se deja sellar, así sea la última oportunidad que usted tiene de comerse un plato de lentejas, no lo coma, o de frijoles. Sí, frijoles, porque por la lenteja Esaú vendió su primogenitura. Sí. No venda su primogenitura por ignorancia, no la venda. Entonces vamos a seguir leyendo el verso 8. Ya sabemos que Miguel y sus ángeles son los que tienen que sacarle delante del trono de Yahweh a Hasatán. Viene, se desata la quinta trompeta, suena la quinta trompeta, simbólicamente hablando, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, habló Yeshua en Mateo 24, y aquí la manifestación del hombre de pecado de Tesalonicenses. Entonces ya sabemos hasta ahí. Ahora, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Otra vez, anti-Torá, sin Torá, o impío. También dice en el libro de Ezequiel, impío. ¿Y por qué es impío? Porque piadosos eran los que guardaban Torá. El contrario, lo opuesto de piadoso es impío, es el que no guarda Torá. Acuérdense que su mismo pastor le decía, son los piadosos. A Cornelio, ¿cómo le llamaban? Piadoso. Piadoso. Ahora, la impiedad es no guardar la Torá. Cornelio guardaba Torá, por eso dice, tus ofrendas han llegado a la presencia de Yahweh, le dice a Pedro, ¿no es cierto? sí, Porque eres varón piadoso. piadoso. El impío es el que no guarda Torá, y del que habla en el libro de Ezequiel, capítulo entre 17 y 18, que habla de que el impío que actúa impíamente hará morir su alma, ¿verdad? Sigamos. Ya, ¿a quién? Ya, el Señor, dice, recoge esta Biblia, matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí habla del Mashiach. De Mashiach, en Armagedón. Va a morir el antitorá, el antimesías, va a morir en Armagedón. Porque en Zacarías 14 está explícito, y en Apocalipsis también. En Armagedón, cuando pone los pies sobre el monte de los olivos, luego una semana antes había sido el arrebatamiento. Ahora viene con los arrebatados más sus ángeles y pone los pies, y será una batalla celestial. Y dice que los que no subieron a pelear contra, o sea, va a haber muchas naciones que vengan a pelear contra Yeshua, a exterminar a Israel. Hoy estamos viendo esos eventos, son relacionados con historia. Ya les dijimos que nosotros no estamos aquí de religiosos, ni predicando religiones. Nosotros estamos predicando la historia del futuro. Si quiero verlo de otra manera, somos como una figura de periodistas de lo que va a pasar, porque tenemos nuestro... Lo único que estamos haciendo es informarles. Sí. Informarles, que ustedes se enteren, que ustedes sepan los eventos, lo que va a acontecer. Que no es como le dicen a usted, solamente usted ame a su prójimo, diezme, quiera al predicador, adore al ídolo de la iglesia, y olvídese que cuando venga esa supernube con propulsión a chorro, seguramente le ha de mandar un rayo gamma, usted sube hasta allá y se va al cielo, se le acabó la película. Que en este momento les recordemos lo que tú estás diciendo. Todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7, no vendrá escondido, no será un rapto tameón, no será un rapto secreto, ni pretribulación, ni la iglesia está tomada en cuenta para el arrebatamiento. Muy frontales, hermano, muy frontales con eso. Porque si es que no le decimos la verdad, o si le predicamos light, como muchos por agradar, yo no sé cómo me le puedo postrar a mi Señor y rendirle cuentas. Es que para la iglesia no hay salvación, ¿sabe? Vea, le doy una sola razón. Porque usted sí puede ser salvo de si es que es la oveja perdida. Pero para la iglesia, como conjunto, como institución, como entidad, no hay salvación. ¿Por qué? Porque primero... Es una institución terrenal, es una institución terrenal. Porque sí. Primero, el nombre iglesia nunca estuvo en el pensamiento del Eterno ni de Yeshua. Primero. Segundo lugar,
nadie que no cumpla Torah, nadie, óigame bien, nadie que no cumpla Torah, nadie que no cumpla el sábado, que no celebre Shabbat, nadie que no guarde mandamientos explícitos en la Torah podrá ser salvo. Eso está especificado aquí y lo dice claramente Shaul. Ya, verso 8. Y entonces se manifestará aquel antitorá a quien Yahshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida en Armagedón. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. No es Satanás, es un hombre. A nosotros nos mintieron de que eran las religiones, de que las 4,000 y piquito de iglesias que están por ahí que dicen que son y solo nosotros somos, esos son esa es la apostasía, decían. No, eso no es cierto. Apostasía es la iglesia cristiana que no está cumpliendo Torah, Todas. y le interesa. Todas. Y no solo la iglesia cristiana, porque hay otros por ahí que no se llaman cristianos, pero que tampoco cumplen Torah, también son apóstatas. Todo aquel que Pueden diga, predicarle de que usted sea un buen hombre, de que sea justo, honesto, está bien, y hágalo de esa manera. Pero salvación no hay sin la Torah, sin los mandamientos de nuestro amado Padre Yahweh, desde mucho antes del Sinaí y los mandamientos del Sinaí, y lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra para que eso sea tirado a la basura. Y el cuarto mandamiento, guarda el Shabbat. A ustedes nos enseñaron eso, pero está en la Biblia. Pero ahí puede comprobar de que muchos queremos que nos prediquen, pero ir a buscar no lo hacemos. Mire eso, el Shabbat está aquí y es mandamiento perpetuo. Ya. Verso 9. Inicuo, antitorá, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no es Satanás, es un hijo de Satanás, con gran poder y señales, ya lo dijo en Mateo 24, y prodigios mentirosos, profetizándolo y cumpliendo, y levantándoles pronto hasta un enfermo por ahí. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad. Engaño sin de cumplir decir que no Torah. hay Torah. Engaño sin Torah. O sea, hay un requisito, dice, con todo engaño de iniquidad. Leámoslo de otra manera. Y lo engañarán a pesar de que están sin Torah. O sea, porque ahí viene el engaño, porque con Torah ese milagro es de Yahweh. Sin Torah ese milagro no es de Yahweh. Ya, el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que quieren sentaditos en sus casas, sentaditos en el club, los que quieren seguir trabajando por ahí con toda comodidad, sin quererse enterar. Yo me acuerdo que a una persona le digo, pero tú reacciona porque vienen eventos que son catastróficos. Y me dice, no me cuentes, estoy bien así, vayan nomás ustedes. O sea, no quería saber nada, estaba conforme, contento, ni siquiera pensaba en la salvación. ¿Pero por qué? Yo Por lo pensaba que que- dice aquí al final de este versículo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Torah. ¿Por qué Yeshua decía, yo soy la verdad? Porque él decía, yo soy el camino, yo soy la luz y yo soy la verdad. Porque él es Torah. Él vino a enseñar los mandamientos. Claro, dice- Él vino a decir que se cumpla la Torah. Entonces, yo soy el camino, la luz y la verdad, dijo Yeshua. Y aquí dice que el que no recibió esa verdad, el que no ha recibido los mandamientos porque no se lo enseñaron y no quiso tampoco investigar, para ese no hay este episodio, este instante. Claro, y Juan 14:15 también dice, si me amáis, guarda mi Torah. Lo O sea, mismo, el amor es guardar Torah. Por eso en 1 de Corintios 13 dice, el amor todo lo puede, el amor puede hacer todo, porque es claro, Torah. hay que amar Torah. Torah. El que ama Torah dice que ama Por eso también al dice, Eterno. la Torah son estos mandamientos, amar a Yahweh sobre todas las cosas. Exacto. Y también le Estos dice, mandamientos cumple Torah. y Juan también lo dice Sí. en primera de Juan, en el capítulo número 5, creo que es en el versículo 3, dice que amar es cumplir los mandamientos. Todos, no solo el de los diezmos, todos los mandamientos. Ya para terminar, vamos a leer el versículo, vamos a leer el 11. versículo. Por eso Yahweh les envía un poder engañoso. Ya hablamos de eso y de lo que está sucediendo hoy. Para que crean en la mentira. Entonces sí va a haber milagros. Sí va a haber profecía. Sí, ese que viene comiéndose un pernil y empieza a hablar por Dios,
de pronto diga cosas que sí pueden pasar, pero es un poder engañoso. Es lo mismo que dice en Deuteronomio 13, acuérdense, que dice que él va a permitir que ocurran estos eventos para probarle el corazón. Al que es verdadero, Deuteronomio 13, 1, 2, 3, y al que no ama, y al que no ama. Para Deuteronomio investigar. capítulo 13, lea Deuteronomio capítulo 13 y se va a dar cuenta que estos eventos de los que habla aquí Shaul, ya se los dijo Yahweh por boca de Moisés, de que estos eventos van a acontecer para engañar. ¿Por qué? Porque va a probar el corazón de aquellos que dicen que verdaderamente lo aman. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No le creen a la persona que le está diciendo que tiene que cumplir los mandamientos. Muchos se declaran enemigos de nosotros solo porque le decimos, le informamos, porque le damos una razón. Dice el Eterno que hay que cumplir los mandamientos. Solamente eso. A nosotros eso no nos beneficia en nada. Y mira lo que dice, cómo concluye el verso. Sino que se complacieron en no guardar Torah. Claro, porque injusticia, que dice esa palabra que ha sido usada, increíble. Injusto es aquel que no cumple Torah. Porque solamente usted se vuelve justo cuando usted cumple con los mandamientos. Pero esto sí le decimos y es para usted, hermano. Verso 13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Yahweh respecto a vosotros. Hermanos amados, de que Yahweh os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, que es el G38 en el Strong, en el diccionario Strong, significa pureza. Pureza, escogió su pueblo y lo predestinó para ser santo. Pero el pueblo para ser santo tiene que cumplir Torah. Nadie podrá ser santo sin cumplimiento de Torah, y eso y muchos, muy bien. Por más judíos, por más pueblo o casa escogida por Yahweh, niña de sus ojos, muchos que ahí no cumplan Torah tampoco serán salvos, y que no amen a nuestro amado Mesías y no lo reconozcan cuando Él se muestre, para que le miren que Él es el traspasado. Ya, verso 13, 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, gospel, es la palabra gospel, G2098, buenas noticias del reino, no del reino de Hasatán, que es de este momento, del reino que viene. Ya es la puerta del reino, la predicación, y alguien que esté en Torah, pero el reino, el día que gane Armagedón, Yahshua, y venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, comienza el reino, para alcanzar la gloria a nuestro Yahshua Hamashiach. Comienza el reino en la tierra de los 1000 años. Y ahí recién vamos a alcanzar la gloria. Recién cuando Él venga. Los que sean levantados, ellos van a tener revestimiento celestial, un cuerpo que no lo entendemos, pero es el misterio que será revelado. Verso 14, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Yahshua Hamashiach. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Ahora sí, les dice, que retengan la doctrina que han aprendido. Y firmes en la Real Academia de la Lengua quiere decir que no se deja dominar, no divaga, no planos. Eso quiere decir Marcelo. Y es en Mateo 24 cuando dice, los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. ¿Perseverar en qué? En el amor a Mashiach y en Torah. En Torah, hermano. Verso 16, el mismo Yahshua HaMashiach, Señor nuestro, y Yahweh nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero no, esto no significa que la gracia cambió la Torah, no. La gracia existió siempre, desde que Yahweh... La gracia de la que habla aquí es que vino Yeshua, primero a sacrificarse por el pecador, y segundo a enseñar Torah. Esa es la gracia, que vino, que hubo quien enseñe cómo cumplirle al Eterno. Pero la iglesia gentil occidental, dispensacionalista, ultramoderna, profeta de nuestro tiempo, de nuestra era y para el infinito, la cual dice que va a ser recogida en un rapto pre-tribulación, la cual dice que no hay que cumplir Torah, la cual le dice que está permitido comer de todo. Esta iglesia le dice que la gracia anuló la Torah. Eso es completamente un error. Verso 17, conforte vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra y obra, que también es un deseo
de nuestro corazón, hermano. Bueno, ya ha terminado el programa. Nosotros estamos felices de haber podido llegar hasta sus hogares. El horario para que pues nos acompañen todos los días sábados es de 11:30 de la mañana, un horario desde acá, desde el Ecuador. Para Centroamérica, 10:30 de la mañana. Y por las tardes, a las 13 horas, tenemos la predicación. En el horario de la mañana está la parashá, un estudio bíblico. Parashá significa porción, con un maestro, un maestro de Torah, el hermano César Garavito. Un maestro puesto por un Yahweh, maestro verdadero, iluminado, parte del cuerpo de Mashiach. y que tiene la revelación del Eterno para enseñar. Ese sí escogido. Pero no lo idolatramos. No, Es aquí un ser humano como aquí nosotros, él de carne y hueso, que tiene un ministerio y es una persona a quien queremos mucho, eso sí. y el que ni siquiera se autodispone para ninguna Nosotros le decimos maestro, autoridad. él no se llama maestro a sí mismo, por si acaso. Y también tenemos a las 13 horas, como les decía, la predicación, y a las 17 horas el programa Despertemos a la Verdad. Nos despedimos, un cordial saludo para los que quieran estar recibiendo gratuitamente, porque no cobramos. Le repito, nosotros no cobramos diezmo, estamos en contra y predicamos contra los diezmos, porque es una mentira cobrar diezmo. Gratuitamente pueden bajar todo este material de consulta en nuestra página web www.latorasalva.yindo.com. Ahí usted tiene todo el material que necesite en los navegadores, búsquelo. Y a las 17 horas el programa, como el día de hoy, y quedan grabados en nuestro sitio web también, para que aquellas personas que no pudieron vernos en vivo, pues tienen la oportunidad también de verlos en otros momentos. Sin más, nos despedimos. Un abrazo a la distancia para todos los que nos están siguiendo. Ya estamos 30 países. En el último reporte sabemos que hasta en Nigeria, A los hermanos de Nigeria, ya nos están viendo. A los hermanos, de toda Sudamérica, porque la verdad que está copado Sudamérica según el reporte que tenemos de nuestro programa, y eso nos complace mucho. Sabemos que está dando fruto todo este mensaje que se está llevando por todo el mundo. Bendiciones para todos, y que Yahweh los ilumine y los ayude en este duro caminar, pero muy hermoso, que es el cumplimiento de Torah. Sí, hermanos, no nos sorprendamos que en un momento no esté Marcelo o no esté yo. Nosotros no buscamos protagonismo. Lo que estamos cumpliendo con un ministerio encomendado por el Señor. Las personas que nos acompañan aquí en la Keilah Emet State de la ciudad de Guayaquil ya están en condiciones de opinar, de aprender. El Señor les ha mostrado el camino. Ellos en un momento también participarán con nosotros de estos programas para conjuntamente estar despertando a la verdad. Un gusto y bendiciones, hermanos. Delante de mi rey, como hizo Miriam con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante, como